además de que el movimiento levita, como no tenían tierras, como no tenían cultivos, como no tenían ganado, ¿vivían de qué? Vivían precisamente de lo que la gente traía para el sacrificio. ¿Se da cuenta el contexto histórico de esto? O sea, esto no era simplemente un acto puramente religioso, espiritual. Esto estaba revestido de un propósito social, de un propósito económico, de un propósito político. Esta era la supervivencia del sacerdocio. Ahora, ¿por qué se prohíbe entonces matar animales por allá? Se prohíbe matar animales. ¿Para qué? Para que nadie venga y diga, no, yo lo estaba sacrificando a Jehová. No, es que yo tengo aquí un altarcito, tú sabes, entonces yo aquí en mi altarcito le sacrifico a Jehová y después que le doy el sacrificio a Jehová digo, y ahora la carne es mía porque tú no te la vas a comer, ¿verdad? Entonces, desde luego, el sacerdote, previendo que vaya a haber ese tipo de osadía en la mente del pueblo judío, dice, no, nadie puede sacrificar a no ser que sea en el tabernáculo. Y desde luego, el planteamiento era mucho más grave. El planteamiento inicial era, nadie puede matar un animal. Si lo vamos a ver en Levítico capítulo 3. Y vamos a caminar un poco tal vez por terreno, era un poco incómodo dentro del mundo cultico judío, pero nos va a ayudar a entender esto de manera clara y de manera meridiana. Mire, en Levítico capítulo 3, en el versículo 3, versículo 3 al 6 dice, luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda quemada a Jehová la grasa que cubre los intestinos y toda la que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grasa que está sobre ellos y sobre los ijares. Con los riñones quitará la grasa de los intestinos que está sobre el hígado. Los hijos de Aarón harán arder todo esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es una ofrenda de olor grato para Jehová. Pero si su ofrenda para el sacrificio de paz a Jehová es de oveja, ofrecerá un macho y una hembra sin defecto. Fíjese que por un lado se prohibía el matar animales solo, única y exclusivamente, ¿de qué manera? Si era para el sacrificio. Desde luego, ¿qué era lo que le daban a Dios? A Dios le daban la grasa. ¿Ves? Pero entonces ellos se quedaban con la carne. ¿Por qué? Entonces la grasa, obviamente, la gracia es lo que produce el olor, es lo que produce el humo, porque ese humo se envolvía con un olor fragante, además de que se usaban unas especies y se tiraban otras cositas más. Entonces eso se entendía, eso va a subir a la presencia de Dios, pero como la carne no sube, pues entonces el sacerdote decía, con esas nos quedamos nosotros acá, y desde luego pues jugamos con esto, ¿no? Le podemos dar a la gente su pedacito de carne, pero con esto nos quedamos nosotros. Nadie podía decir, yo voy a sacrificar por allá, no, bajo ninguna circunstancia. Ahora, esto fue cambiado. Una de las cosas que es importante conocer, por ejemplo, del Pentateuco, de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, es que estos documentos, como tradicionalmente se dice que fueron escritos por Moisés, realmente no es cierto. Yo no disfrutaba de eso, pero a mí me llamaba mucho la atención cuando yo daba clase en el seminario y decía que Moisés no escribió el Pentateuco. Usted veía a la gente que me miraba como quien dice, ¿qué se le metió a este loco ahora? Y yo le decía, es muy sencillo. ¿Cómo es posible que Moisés haya escrito su propia muerte? O sea, yo puedo escribir hasta el día que me muero, pero después que me morí, no puedo narrar la historia de mi muerte. Entonces, se cae de la mata, es imposible. Entonces, si lo escribió Moisés, ¿por qué hay tres historias de la creación? O sea, digo, si yo voy a escribir un libro
y tengo que escribir un capítulo, no repito el capítulo 2 veces. Y en el Pentateuco, una de las cosas que encontramos es precisamente que hay repetición de las historias. La creación está repetida, la historia de la creación está repetida. Otra de las cosas que uno descubre en el Pentateuco es que por un lado a Dios se le llama Yahvé, por el otro lado se le llama Elohim. Por un lado, otra de las cosas que descubrimos del Pentateuco es que por un lado aquí se prohíbe matar animales, pero más adelante se permite. Entonces uno dice, ven acá, pero y se volvió loco Moisés, que lo mismo escribió una cosa hoy y otra. No. Es que ya necesariamente hubo otros escritores. Es imposible que un hombre con 1 millón de personas caminando por un desierto, oiga, mire, yo a mí se me ha hecho tan difícil terminar mi tesis doctoral con computadora, con internet, con gente que dice no te apures que yo te chequeo el documento. Yo digo, con libros a la mano. Con libros a la mano, ¿cómo es posible que Moisés caminando por un desierto escribiendo sobre piedra haya podido tener tiempo para escribir tanto documento? No, querido, esto no le resta nada a la escritura, es palabra de Dios. Esa es la grandeza de que hombres que escribieron y quién sabe hasta mujeres que escribieron la Sagrada Escritura pudieron transmitir el mensaje divino, el propósito de Dios, y todo enerva, todo cuadra, todo machea. Ahí es donde está el milagro, ahí es donde uno ve la grandeza de la mano de Dios, en el mensaje claro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, del Dios de la historia, del Dios que tiene el control soberano. Pero, desde luego, el análisis crítico hay que hacerlo desde esa perspectiva. Ahora, fíjese lo que dice Deuteronomio capítulo 12. Vaya conmigo a Deuteronomio. Ahora en Deuteronomio, en el capítulo 12, mire qué cosa encontramos. Dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión en ella todos los días que vosotros viváis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredasteis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y sobre todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares, quebrantaréis sus estatuas, quemaréis sus imágenes, destruiréis las esculturas de sus dioses, borraréis el nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová, vuestro Dios, sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escoja entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre y habitar en él, ese buscaréis y allá iréis. Allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda reservada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Allí comeréis delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestra familia de toda obra de vuestras manos en que Jehová tu Dios te haya concedido. Usted dirá, ¿y qué quiere decir eso? Oiga lo que quiere decir. Aquí le está diciendo Dios al pueblo de Israel, no solamente en el santuario, en el tabernáculo se harán los sacrificios. Ahora, donde quiera haya una sinagoga, donde quiera haya un templo, se podrá hacer sacrificio. Fíjense que en Levítico se prohibía matar animales. ¿Por qué? Porque esto tenían que llevarse nada más que al tabernáculo, porque de ahí era que vivían los sacerdotes. Pero le era imposible. Ya era imposible a una persona que vivía, digamos, a 4 horas de Jerusalén, le era imposible venir desde allá hasta Jerusalén para llevarse un pedazo de carne. Le era imposible. Entonces, ¿qué hizo la ley? La ley vino y se reenfocó. Dijo, no, ahora fíjense en el Deuteronomio como dice, ahora no, ahora simple y llanamente llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda reservada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, comeréis delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestra familia de toda obra de vuestras manos en que Jehová tu Dios te ha bendecido. ¿Dónde? En todo lugar donde